Bueno, ¿qué tal a todos? La idea de hoy va a ser empezar con la guía uno. Paso a compartir pantalla. Acá tengo que... ahí. Entonces, para darle un pantallazo muy rápido, la idea de la guía uno, que vamos a hacer tres clases, si no me equivoco, se divide en dos conceptos básicamente. El primer concepto es el principio de trabajos virtuales, que es lo que vamos a hacer hoy. Digamos que eso es hasta el ejercicio 5 aproximado. El 5 es el último ejercicio que tiene algo de trabajos virtuales. A partir del ejercicio 5, lo que vamos a hacer las clases que vienen es usar el formalismo de Lagrange, las ecuaciones de Lagrange, y eso es lo que vamos a tomar en el parcial. O sea, hoy va a servir eh, de bisagra, digamos, para no saltar tan rápido a Lagrange. El paso intermedio son los principios de trabajos virtuales, así que a partir de la clase que viene empieza bien la materia. Hoy va a ser medio bisagra, así que lo que voy a hacer es el ejercicio uno, pero si alguno está medio perdido, vamos a hacer un muy breve repaso teórico, como para recordar un poco la idea de lo que estuvimos viendo. O sea, alguien pregunta, ¿después de hoy solo vamos a poder hacer hasta el ejercicio 5? No, sí, sí, eso. Sí, sí. El 3 no lo van a poder hacer porque habla de Lagrange, o sea, el 3 debería estar un poquito más abajo. Pero bueno, Facu va a ser el 4, o sea, hagan el 5, terminen el 2, yo voy a hacer el uno y nada. Si quieren, si tienen tiempo, vayan adelantando porque después va a haber menos tiempo cada vez, digamos. Entonces, hagamos un breve repaso teórico. Entonces, voy a definir algunos conceptos generales que vieron en la teórica, o sea, voy a hacer una selección de todo lo que vieron. Entonces, definamos algunos conceptos. Por ejemplo, vínculo holónomo, lo llamábamos un vínculo que se puede escribir como de esta manera, como la igualdad de una función igualada a cero, una función dependiente de las coordenadas x y del tiempo, igualada a cero, donde R es un índice que se mueve entre la cantidad de vínculos, suponiendo que tenemos m vínculos. Entonces, si el vínculo se puede escribir de esta manera, se dice que es holónomo. Hay vínculos que no son de esta manera, que por ejemplo es un menor o igual, son desigualdades, por ejemplo. Esos son tipos de vínculos no holónomos. Entonces, por dar un ejemplo muy simple, si hacemos girar una partícula atada a una soga, el vínculo es que el radio al que se encuentra la partícula es la longitud de la soga. Entonces, R es igual a L, o si lo llevamos todo del lado izquierdo, lo podemos reescribir de esta manera. Entonces, esto es una función G que depende de R. El otro concepto muy importante en mecánica va a ser el de coordenadas generalizadas. Entonces, supongamos que tenemos un sistema de n partículas descrito mediante las coordenadas usuales, o sea, uno va y elige un sistema de coordenadas que probablemente no sea el mejor para el sistema. Por ejemplo, si yo tengo una partícula moviéndose en una esfera y elijo coordenadas cartesianas, y se me va a complicar un poco la descripción del sistema. Se puede, pero no es la elección más inteligente. Entonces, esas coordenadas que uno elige, que no son las mejores, las llamamos así con X. Entonces tenemos coordenadas de x1, xn, donde esta negrita eh, reemplaza a la flechita. ¿Se acuerdan que uno le pone una flechita arriba para indicar que es un vector en tres dimensiones? Bueno, lo pongo en negrita. Esto es notación usual en algunos libros, tal vez estén acostumbrados, si no, eh, los introduzco. Entonces, suponiendo que existen m vínculos holónomos que vinculan a estas coordenadas, eso significa que no todas las coordenadas son independientes. Por ejemplo, en este caso de la esfera, el radio es el radio de la esfera si me muevo en la superficie. Entonces, no tengo tres coordenadas, tengo dos en realidad, porque el vínculo me eliminó una. Entonces, en el caso general, decimos que podemos describir la dinámica del problema utilizando un conjunto de n chiquita, donde n chiquita es 3n, pues tienen tres dimensiones, n grande es el número de partículas, menos el número de vínculos holónomos. Entonces, a estas coordenadas las voy a llamar Q.
Estas son las coordenadas, y estas se las llama las coordenadas generalizadas. Y son independientes, porque como resté los vínculos, ya no, o sea, las coordenadas X están vinculadas entre ellas a través de los vínculos, las coordenadas Q ya no, ya son independientes. Entonces puedo reescribir las coordenadas viejas X en función de las coordenadas nuevas Q. El otro concepto importante va a ser el de fuerza de vínculo. Una fuerza de vínculo la llamo R y el índice sub I. Es una fuerza que mantiene algún tipo de ligadura que haya en el sistema. Y es una fuerza que en general depende del resto de las fuerzas para conocerla. Por ejemplo, el peso es eh, la masa por la gravedad. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no necesito conocer el resto de las fuerzas, ya sé cuánto vale. O por ejemplo, en el caso de la fuerza elástica, que es K por X, depende de la posición de la partícula, pero no depende del resto de la fuerza. En cambio, por ejemplo, una tensión o una normal depende de cuánto vale el resto de las fuerzas para poder compensarlas y así mantener el vínculo que sea. El otro concepto importante es el de un desplazamiento virtual. Ahora voy a hacer algún comentario sobre esto. Que es un desplazamiento, yo por lo menos cuando hice mecánica me pareció medio curioso esta definición, que es un desplazamiento a tiempo fijo o instantáneo. O sea, el diferencial de tiempo lo ponemos igual a cero, y es un tipo de movimiento que sea compatible con los vínculos. ¿Sí? Por eso se llama virtual, porque es distinto, es sacar una foto del problema y sin dejarlo moverse en el tiempo. Entonces, finalmente, con todos estos conceptos, uno puede llegar a la idea del principio de trabajos virtuales, que parte de la hipótesis de que las fuerzas de vínculo no hacen trabajo virtual. O sea, si esta premisa se cumple, es decir, escrito matemáticamente, si que no dan trabajo significa que la fuerza por el diferencial sea igual a cero, o sea, sería el diferencial de trabajo, esto que está acá a la izquierda. Si esto es igual a cero, entonces tenemos esto de la derecha. Esto de la derecha no es otra cosa que la ecuación de Newton, o sea, llevada a toda la izquierda, fuerza es igual a masa por aceleración, donde la fuerza se descompone en la suma de las fuerzas aplicadas, que acá las escribí como FI, más las fuerzas de vínculo. O sea, F en general es R más F. Sí, acá le podrían poner una A de aplicada si quieren. Entonces, este sería la fuerza general, y estamos diciendo, bueno, multiplicarlo en vez de por un desplazamiento normal, por un desplazamiento virtual, entonces esto se te va a ir, la fuerza de vínculo se te va a ir y solo te quedan las fuerzas aplicadas. Esa es la diferencia del principio de trabajos virtuales con Newton, que parte de esta premisa. Entonces, si tenemos esta ecuación, el problema de esta ecuación es que está escrita en las coordenadas X, y lo que queremos es escribirlas en las coordenadas generalizadas Q, que ya son independientes de los vínculos. Eh, entonces podemos hacer eso usando regla de la cadena. Si uno toma un diferencial de X, va usando regla de la cadena, X depende de las coordenadas Q, así que hago la derivada parcial de X respecto de Q por un diferencial Q, y la derivada de X respecto al tiempo por un diferencial de tiempo. Entonces, en un desplazamiento virtual, dt es igual a 0, así que solo me queda esto de la izquierda. Entonces, esto lo vieron en la teórica, haciendo cuentas, finalmente uno llega, usando la propiedad importante de que los dq son independientes, uno llega a un corchete de algo por el diferencial de q igual a 0, y como los dq son independientes, la única forma es que cada corchete que quedó sea igual a 0, y uno llega a las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Sí? Esta es una versión preliminar, si quieren. Después vamos a empezar la clase que viene, ya vamos a empezar a usar otra versión. Pero me dice que esta parte de la izquierda, que involucra derivadas respecto de la energía cinética T, es igual a un tipo de fuerza Q que llamamos la fuerza generalizada, que escrito en términos de la fuerza original F, tiene esta relación. Entonces, estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange, y a partir de acá vamos a sacar la dinámica del sistema,
que en el fondo se va a reducir a alguna combinación de las ecuaciones de Newton. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien. Bien. Yo sí tengo una pregunta rápida, no sé si lo que te pensé. ¿Qué es el B en el delta X? El B O sea, a significa veces, virtual, significa que el delta t vale 0. ok. Entonces, cuando el delta X no tiene esa B, el delta cero vale algo distinto de cero, ¿no? Claro, exacto. Ok, Este sería el caso general. gracias. Bien, entonces hago un comentario breve por si alguien no entiende esto de los trabajos virtuales, yo por lo menos sé que no lo entendía. Pensemos un caso simple, el ejercicio, no me acuerdo si es el 9 o el 11, hay una partícula, van a disculpar un poco, es muy difícil dibujar en Zoom, así que sepan disculpar. Pero supongan que tiene una partícula encerrada en un tubo, y ese tubo uno lo hace girar alrededor del eje, alrededor del, bueno, del eje Z sería en este caso, lo hace girar con velocidad angular omega. O sea, hay un motor acá en el centro que hace girar a la partícula con velocidad omega. Entonces, el motor lo que va a hacer es ejercer a través de la barra una fuerza normal sobre la partícula. O sea, una fuerza normal en esta dirección. Entonces, uno tiene una normal que apunta en θ versor. ¿Sí? Uno toma coordenadas, si tomo coordenadas polares R y θ, entonces la normal apunta en θ versor. Y ahora, entonces la posición de la partícula escrita en polares, R es igual a R en R versor, donde R versor es el R de polares. O sea, es un R que depende de φ. Pero el vínculo que tenemos es que φ punto es igual a omega. O sea, este es un vínculo que me impone el sistema de que estoy girando con un motor. Un motor me hace forzar este vínculo. Entonces phi es igual a omega t. Más alguna constante que puedo poner igual a 0. Entonces, dicho de otra forma, este, este R vector es, o sea, si ponemos las dependencias, tenemos R de t por R versor, que depende en realidad del tiempo explícitamente. Entonces, la pregunta es, ¿alguien me puede decir cómo hacer esta cuenta? El diferencial de R. Derivas respecto de t primero y multiplicas por dt. Regla de la cadena bien. Acá pongo R vector, ¿no? Claro. Y después tendrías que derivar respecto de phi, ¿puede ser? Bueno, justo de phi no, porque Ah, phi no es sí, coordenada independiente, sí está relacionado con el tiempo. claro. Eh, pero sí, o sea, yo tengo R vector. R vector entonces, ¿de qué depende? Del tiempo y Y depende del, de R en realidad también. claro. Bien, Entonces pues, ahora derivas respecto de r y multiplicas por dr. exacto. Esa es una cuenta que es media simple, media tonta, pero no sé cómo la ascendieron ustedes, pero no siempre está como clara cómo hacer esta cuenta. Va, digo, esta igualdad que escribí recién. Bien, entonces si hacemos esto, eh, si derivo R, o sea, esta derivada, ¿sí? En la materia va a haber que distinguir mucho entre la derivada de algo con una D y con una derivada parcial.
¿sí? Son dos letras distintas estas dos. Entonces, derivar respecto de esta D grande significa derivar, no sé bien cómo decirlo, tanto explícita como implícitamente. O sea, derivar respecto, voy a explicar esto. Derivar respecto de esta, de esta letra derivada parcial, significa derivar explícitamente respecto de la letra que tenga acá. O sea, si yo quiero derivar R vector respecto de T, ¿aparece T explícitamente ¿aparece la letra T explícitamente en algún lado? Bueno, aparece acá explícitamente. O sea, uno porque escribió reversor, pero esto, digamos, es el coseno de omega t por x versor más el seno de omega t por y versor. O sea, También en uno... RDT, ¿no? Bueno, eso es lo confuso, que no. Porque ¿cómo escribís RDT? O sea, no tengo la solución todavía al ejercicio. Entonces esto es RDT. Como que no puedo meter acá, decir, esto es la exponencial de t o el coseno, es RDT, no sé cuánto vale. Entonces la letra R es parte de cómo escribí la ecuación. O sea, esta es bien escrito sería esto. Entonces, explícitamente la letra T aparece acá y acá, pero acá aparece la letra R. Lo que ustedes están pensando es la derivada con la letra grande, esto de R a de T, esto es R punto. Pero la derivada parcial de R respecto del tiempo es 0, porque R no es la letra T. Es medio sutil la diferencia. Bien, Igual entonces... no me termina de cerrar, o sea, si sé la derivada parcial, tipo sabiendo que a fin de cuentas vos querés que R quede en función de T, si vos estás derivando parcialmente, es como que siento que te estás comiendo un cacho si te olvidas de derivar respecto de T o sea, con regla de la cadena, ¿no? A pesar de que no sepas lo que vale. Y bueno, es que esa información va a estar contenida acá en realidad. Voy a derivar a R vector respecto de R y ahí sí me va a quedar algo. Mm, En cambio, cuando haga esta derivada va a dar 0. O sea, la información va a estar contenida en este lado de la ecuación. Entonces, ok, cuando está haces bien. regla de la cadena, en realidad estás haciendo derivadas, lo que se llaman parciales. Y esas derivadas Sí, parciales es derivar respecto de letras. O sea, todo esto que estoy diciendo, por un lado es una convención, pero hace que esta definición de acá a la izquierda esté bien definida en realidad. Si uno lo ve ok. matemáticamente, lo que hay que poner son derivadas parciales. Entonces, por ejemplo, entonces, ¿cómo es una derivada total? Bueno, una derivada total es dividir esto respecto del tiempo. Y ahí me queda la regla de la cadena usual. Me quedaría de R a de t Eh, más la derivada explícita por R punto. Entonces, si R vector es, por ejemplo, R punto al cuadrado, entonces esta ecuación de arriba me queda eh, R al cuadrado, perdón. Esta ecuación de arriba me queda la derivada de esto respecto de R es 2R por R punto. Está bien definido. Pero bueno, estoy como jugando con... Maxi, perdón, no llego a ver esa diferencia que hiciste entre la derivada parcial y la derivada normal, esa que dijiste igualaste a cero por un lado y por el otro igualaste a R punto. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Estoy Ah, pensando joya. cómo decirlo de otra forma. Dale, dale. Si quieren pueden tomarlo o sea, esta sería la definición, por así decirlo. Cuando uno dice la derivada total respecto de algo, en lo que está pensando es en esta definición de acá a la izquierda. Es hacer la derivada explícita de lo que tengo respecto del tiempo más la derivada explícita respecto de R por R punto. Entonces recién hice un ejemplo y me dio bien. Entonces la diferencia es que esta derivada, ¿qué significa esta derivada explícita? Significa derivar respecto de esta letra.
Entonces, si en lo que tengo acá arriba no aparece la letra t, esa derivada vale 0. Entonces, por ejemplo, yo tengo la derivada de r respecto de t, esa derivada vale 0 porque no es la letra t lo que está apareciendo acá. Por eso esa es la diferencia entre explícito o implícito. No está la letra t explícitamente acá. En cambio, Claro, sí está implícitamente metida en la dependencia de la función. claro, claro. No consideras dependencias, por así decirlo. Claro, exactamente. La derivada total sí considera la dependencia, o sea, r es una función de t, entonces la derivada total me da r punto. Pero la derivada explícita no. Claro. Ok, joya, joya. Clarísimo. Bien, eso es algo que no siempre solemos aclarar y uno empieza a ir medio rápido, así que está bueno que surgió, piénsenlo un poco. Bien, entonces yo lo que quería hacer era, en realidad, quería hacer el desplazamiento, así que borro estos diferenciales de acá abajo. Y, bien, entonces, ¿cuánto vale esta cuenta? Dicho lo que dijimos recién. Bueno, derivo el r vector respecto al tiempo explícitamente. Esto es una r, no es una t, así que no lo derivo. La t está acá adentro, así que sí derivo este coseno y este seno. Entonces, si hacen la cuenta, eh, les va a quedar r por la derivada de r versor respecto al tiempo, por un diferencial de tiempo. Si hacen la cuenta, derivan senos y cosenos, les va a salir un W afuera, y lo que les va a quedar no va a ser otra cosa que tita versor. El coseno se convierte en seno. O sea, ¿se acuerdan que la derivada de R le suele dar el tita versor? Es eso. Más derivo R vector respecto de R, así que me queda R versor, ¿sí? Porque la derivada de R respecto de R da 1, así que me queda el R versor, por un diferencial de R. Dicho de otra forma un poco más linda por ahí, esto me queda de R en R versor más omega dt en tita versor. Entonces, llegado a este punto, esto es lo que sería un desplazamiento en general de la coordenada. O sea, la coordenada, a medida que rota, también se va alejando en R. ¿Sí? Por la fuerza centrífuga, si quieren, piénsenlo. Entonces, no solo se mueve en tita, no solo está girando, sino que se está alejando. Entonces tiene un desplazamiento tanto en R como en tita. O sea, la energía no se conserva. ¿Por qué? Porque el trabajo, que es la normal por el diferencial, la normal está en tita versor, así que esto me da la integral de n por omega diferencial t. Y esto distinto de cero. Y está bien, la energía no se conserva, hay un motor que está haciendo que no se conserve. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale el diferencial de desplazamiento virtual? Delta B por delta T. Acá sería como un o sea, la derivada de R respecto de T por un dt, ¿puede ser? Eh, No, acá sería no, que el dt es 0, eso. ¿cierto? El dt vale 0 en un desplazamiento virtual. Entonces me queda diferencial R en R versor. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Un desplazamiento virtual sería, y fíjense el trabajo. ¿Cuánto vale el trabajo virtual? De vuelta, el integral de n, pero ahora por el diferencial de R de B. ¿Y cuánto vale esto? 0, ¿no? 0. Porque, Porque son perpendiculares. claro, la normal apunta en tita, el desplazamiento virtual apunta en R, el trabajo virtual vale 0.
Entonces fíjense la diferencia, un desplazamiento normal no solo gira en θ, sino que se deja en r. Un desplazamiento virtual, le saco una foto, y en una foto, el único movimiento compatible con el vínculo del sistema es moverse adentro del tubo. Entonces si le saqué una foto, el tubo está fijo en θ. Entonces lo único que puede hacer para moverse adentro del tubo es moverse en r. Entonces, conceptualmente es un poco abstracto, rebuscado si quieren, pero la idea es esta, que el trabajo de las fuerzas de vínculo, el trabajo virtual, vale 0, y eso me permite usar el principio de D'Alembert. Entonces, ¿cuál es la idea de usar el principio de D'Alembert comparado con Newton? Yo lo que quiero al final del día es x de t. Eso es lo que me interesa. O no, pero bueno, supongamos que no me interesa cuánto vale lo normal. Supongamos que yo quería x de t nada más. Entonces, lo que me permite el principio de trabajo virtuales y después Lagrange va a ser hallar x de t sin tener que deducir cuánto valen las fuerzas de vínculo. O sea, ahora lo vamos a ver en ejemplos, pero en las cuentas no va a aparecer la normal. Entonces, si no aparece la normal, significa que tengo menos ecuaciones para resolver. Bueno, no necesito resolver quién es la normal, solo resuelvo hallar x de t. Entonces, esa va a ser la ventaja, que las cuentas de la dinámica del problema se van a reducir un montón al no tener que averiguar quiénes son las fuerzas de vínculo. Si uno quisiera saber, después vamos a ver un método para encontrarlas, pero la idea va a ser pasar a través de ellos. ¿Alguna pregunta de esto? No, bastante claro. Ah, bueno, perdón. La clase anterior, el Minotti, o sea, el profe, nos había dado que este desplazamiento de R era igual a la diferencia esta, o sea, una diferencia de la velocidad sería por un delta t, y como que la velocidad tendía a infinito, entonces delta t, que es 0, te terminaba dando este dr. Por eso también yo recién te dije eso, de que sea la derivada de r respecto de t por dt. ¿Y por qué acá en este caso no? O sea, entiendo que el dt es un 0, pero también teníamos que la velocidad es infinita y como este dt es 0, te termina dando algo tan chiquito como dr. No sé si se entiende lo que digo. Sí, o sea, no estoy acostumbrado a hacerlo de esa forma, pero como que tenés una indeterminación de límites, ¿no? Como que db tiende a infinito, delta t tiende a 0, y tenés que ver qué pasa con ese límite. Resulta que da algo convergente, una cosa así. Claro, sí, pero igual con ese argumento como que el primer término no se diría. Es medio raro. O sea, si bien es lo que nos dijo, o sea, no, nos dijo el otro día el profe esto, también entiendo que el dt es 0, pero a su vez la derivada de r en t es infinito, entonces como que no es que se te va ese término. No se te va ese término. ¿Este término te referís? Claro, o sea, el primero, sí, claro, sí, o sea, si tenés la primera igualdad, viste que tenés dr igual a, bueno, ese primer término, digo, como que en teoría no se te va si pensás que la derivada de r en t es infinita. Ese. Sí. No sé, si querés lo hablamos en las consultas, me parece Sí, demasiado sí, no hay sutil drama. para ahondar en Claro. eso acá. Muy Dale, técnico. dale, genial. Dale, después lo hablamos. Yo tengo otra pregunta. Sí. Cuando haces la derivada parcial del vector r con respecto al tiempo por delta t, ¿por qué? Yo no entendí por qué el r vos lo sacás y nada más derivás el versor. O sea, porque el r bien puede depender del tiempo, eso no lo entendí. Bien, porque dije que la definición de este símbolo parcial significa derivar respecto de la letra que aparezca acá explícitamente. O sea, significa que si no aparece esta letra, la derivada vale 0. Entonces, cuando yo hago esto, de acá me va a aparecer la derivada de r respecto de t. Entonces, como r no es la letra t, esta derivada vale 0. Entonces, por eso hice la distinción entre derivada total y derivada parcial.
La derivada Bien. total de R es R punto, pero la derivada parcial es 0. Listo. Genial. Listo. Gracias. De nada. Bien. Bueno, esto la idea era que iba a ser un costadito de la clase. Era solamente para mencionarle un ejemplo de trabajos virtuales. Así que voy a ir al ejercicio 1, pero no tarda mucho tiempo. Entonces, en el ejercicio 1, la idea es que tenemos un sistema de dos masas encerradas entre dos paredes por tres resortes de longitudes K, K' y K. Entonces la pregunta es si se definen las posiciones x1 y x2 de las dos masas a partir de sus puntos de equilibrio, y defino dos coordenadas que me pintó como la suma y la resta, Q1 y Q2. Me preguntan si define Q1 y Q2 un conjunto admisible de coordenadas generalizadas. O sea, la idea hoy un poco va a ser empezar a internalizarse con esta idea de qué es una coordenada generalizada y qué no. Entonces, en principio la idea es, o sea, en el parcial la idea es que esta cuenta ya la hagan muy rápido, entonces vamos a hacerla despacio hoy, pero esto es algo, es como parte como uno arranca la maquinita y arranca por acá. Arranca por pensar cuántos grados de libertad tengo en mi problema. Entonces, si tengo dos masas que en principio se mueven en 3 dimensiones, entonces el número de grados de libertad es 3n, o sea 6. En total tengo 6 grados de libertad, 3 por cada masa. Entonces, cada partícula. Entonces, a cada uno la describo mediante un vector x1 y x2, que tienen sus coordenadas x y z. Entonces, tengo 6 grados de libertad. Estas serían mis coordenadas no generalizadas. Entonces, quiero pasar a las generalizadas. Entonces, me pregunto, ¿cuántos vínculos hay en el problema? Bueno, o sea, la idea no es aclarar esto todo el tiempo, lo vamos a hacer ahora porque es la primera vez, pero si asumimos en el ejercicio que las partículas solo se mueven en una dimensión, si en principio una partícula se mueve en 3 dimensiones, yo te estoy diciendo se mueve en una, es porque le estoy aplicando un vínculo al sistema. Entonces los vínculos es que de alguna forma alguien está manteniendo a las partículas en ese plano, pues están en una mesa y arregló las cosas de forma que no se mueva para arriba, no sé, etc. Pero me imponen externamente 4 vínculos. Matemáticamente dichos, esos vínculos son que si z es un eje que sale de la hoja, están en z igual a 0, z1 igual a 0, z2 igual a 0, y si pongo el 0 en este punto del dibujo, las partículas están a una altura d. Entonces, y esa altura está fija, o sea, siempre se mueve en una dimensión, esa altura es constante. Así que I1 es igual a d e I2 es igual a d. Si se fijan, estos son todos vínculos holónomos. O sea, si me llevo la d para la izquierda, tengo algo de la pinta, una función igual a 0. Así que tengo 6 grados de libertad menos 4 vínculos igual a 2 grados de libertad reales, efectivos, no sé cómo decirlo. Entonces, esa va a ser la cantidad de coordenadas generalizadas que necesito. O sea, en realidad necesito solo 2 coordenadas para escribir el sistema, las que serían las x, porque el resto ya está definido en la dinámica del sistema. Entonces necesito 2 coordenadas, y en principio x1 y x2, las que me ofrece el ejercicio, son buenas coordenadas. O sea, si x1 es la posición medida desde el origen, y x01 la llamo la posición de equilibrio, el ejercicio me está diciendo esta x1 y esta x2 son las posiciones respecto al equilibrio. Esto lo vieron bastante en F2, están bastante amigados con eso. Pero la idea es eso, necesito 2 coordenadas generalizadas, entonces en principio x1 y x2 funcionan. Entonces lo que nos pregunta el ejercicio es, suponete que hago esta combinación. ¿Esto también son coordenadas generalizadas? Y bueno, siguen siendo 2. Así que en principio la respuesta es sí. La respuesta general sería que cualquier par que sea una combinación linealmente independiente de x1 y x2 también va a ser un conjunto de coordenadas generalizadas. Acá justo tomé la suma y la resta que se leí, así que está todo bien.
Por ejemplo, otro conjunto de coordenadas generalizadas podría ser esta X grande. O sea, la posición, en vez de la posición respecto del equilibrio, la posición respecto del origen, esas podrían ser otras coordenadas generalizadas. Entonces, ¿qué no sería un conjunto de coordenadas generalizadas? Por ejemplo, algo que involucre a Y u a Z. O sea, Y u a Z estaban definidos por los vínculos. Así que si yo tomo una coordenada que sea Y1 más Y2, por ejemplo, o Y1 menos Y2, estos no son coordenadas generalizadas, porque los vínculos me dicen que estas variables valen algo constante. 2D en este caso y 0 en el otro caso. O si Y una pregunta, o si tomara algún conjunto no linealmente independiente de X1 y X2, eso tampoco sería coordenada generalizada. Sí. sí, ¿hay alguna restricción en cuanto al tipo de función que puede ser la coordenada? Por ejemplo, bueno, ya sabemos que R, por ejemplo, puede llegar a ser en un sistema polar, por ejemplo, o sea, pueden ser cosas no lineales, funciones más bizarras que sean función de estas coordenadas X1 y X2 mientras sean linealmente independientes, ¿no? Sí. O sea, No, vos podés tomar lo más bizarro que se te ocurra mientras y si me sea. ayuda, me ayuda. Claro, exactamente. Como que si en vez de estás en el radio de una esfera y suponete que pusiste el vínculo es que el radio es igual al radio grande. Entonces Claro, entonces, te quedan phi y tita como coordenadas generalizadas, los ángulos. Ahora, sí, suponete bueno, que son en vez de súper. phi y tita te pintó tomar la exponencial del arcotangente de tita. Y bueno, Está bien. si a vos te Ahí está, sirve, de buena, de buena. bien. Y una pregunta de más arriba, que dijiste que eran holónomos los vínculos, pero no me queda claro, o sea, en holónomos no habíamos dicho que la condición necesaria era que sean solo a partir de condiciones geométricas del problema. Tipo, no tiene que ver con las condiciones iniciales estos vínculos, de, por ejemplo, que z sea cero siempre. No tiene que ver con que justamente las partículas no tienen una velocidad inicial en z, por ejemplo. Bueno, no tiene que ver solo con eso. Es como que alguien, o sea, el problema te está forzando externamente a que siempre valga eso. O sea, no solo en el instante inicial. Eh, Como que alguien te está diciendo, esto lo puse, no sé, arriba de una mesa y Y esa entre mesa pareitas está compensando la normal con la gravedad, entonces siempre se va a quedar arriba de la mesa. Este, ok, y lo mismo un poco para ahí también, de que no sé, para el costado ahí, no sé, una pared. sí, como que O sea, es como un vínculo impuesto externamente, eh, como está independiente bien. como que va más allá de qué condición inicial elegir. Le estás imponiendo más que la condición inicial. Ok, perfecto. Bien, ok. ¿Qué estaba? Bien, entonces en el B nos piden, entonces bueno, nada, podemos elegir a X como coordenada generalizada o a Q. En el B nos piden describir cualitativamente el movimiento para los casos en que Q1 vale 0, Q2 vale 0. Medio simple la idea es que, o sea, está claro que si tengo resortes, el sistema va a oscilar de alguna forma. La idea es que recuerden un poco de F2, por ejemplo, si Q1 vale 0, Q1 es la suma, entonces X1 vale menos X2. O sea, las oscilaciones de las masas son iguales en amplitud, porque uno es menos el otro, pero están opuestas en el sentido. O sea, cuando X1 avanza, X2 retrocede, y eso es lo que, si se acuerdan de F2, es lo que llamamos una oscilación en contrafase. Van al revés, la oscilación de una de otra. En cambio, en el otro caso, en que Q2 vale 0, significa que X1 es igual a X2, o sea, si X1 se mueve, X2 también, y las oscilaciones se mueven juntas, lo que se dice una oscilación en fase. Entonces, tal vez se acuerden de F2, esto lo vamos a ver mucho en la práctica de en la guía 4 de pequeñas oscilaciones. Esto es lo que se llama descomponer el movimiento en sus modos normales. Es como tomar una base, así como en Fourier uno toma una base y describe el movimiento como una suma de esa base, una combinación lineal. Acá uno describe el movimiento como una combinación lineal de los modos normales. Entonces tiene dos modos, esos dos modos son una base, el modo moverse en fase, el modo moverse en contrafase, y cualquier movimiento que yo tenga va a ser una combinación lineal de esos dos modos. Y que sean modos normales significaba que las ecuaciones de Newton están desacopladas. Entonces, eso lo pueden ver matemáticamente, mientras que, o sea, esta es la ecuación de Newton, masa por aceleración igual a la fuerza,
Estas son las fuerzas en los resortes. Los dos resortes de los costados dependen solo de las diferencias del desplazamiento de esa partícula, mientras que el resorte del medio depende el resorte del medio depende de cuánto se desplazó cada uno. En cambio, los de la izquierda dependen de cuánto se desplazó esa sola masa. Sí, piénsenlo un poco, si quieren, estamos haciendo un poco de repaso. No es lo más importante que se pongan a pensar cuál es esta fuerza, si está bien el signo. Pero la idea es que en la izquierda, en las coordenadas x, los modos están acoplados, o sea, en la ecuación para x2.1 aparece x2. Y en la ecuación de x2 aparece x1. Entonces, están acopladas las ecuaciones. Si pasamos a las coordenadas q, si hacen la cuenta, les va a quedar que la coordenada q1 depende solo de q1. Y la q2 depende solo de q2. Eso significa que estén desacoplados, y eso se lo llama los modos normales. Entonces acá aparece al toque, en esta ecuación diferencial, cuál es la frecuencia. Q1 se mueve con una frecuencia raíz de k sobre m, y Q2 tiene una frecuencia raíz de esta suma sobre m. Entonces, por último, les quería, para hacer completitud, estas son las ecuaciones de Newton, y la idea es que si usaran el principio de trabajos virtuales, recuperamos las ecuaciones de Newton. Entonces, el principio de trabajos virtuales me decía, agarrar todas las fuerzas aplicadas y restale la masa por la aceleración, porque las fuerzas de vínculo son cero. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas en este problema? Las elásticas de los resortes. Y esas no son fuerzas de vínculo, son fuerzas aplicadas. Porque no, o sea, es K por X, no depende de otras fuerzas. Así que, justo en el ejercicio que va a hacer Facu, sí, en este ejercicio no hay fuerzas de vínculo. Todas las fuerzas son aplicadas, entonces pongo la fuerza aplicada menos la masa por la aceleración por el diferencial de x1. ¿Sí? Si se fija, la ecuación de arriba era una sumatoria, esto es para x1. Y para x2 tengo la fuerza por la masa por la aceleración. Entonces el punto acá, esto lo pueden hacer las coordenadas x o en las coordenadas q, el punto acá es que las coordenadas, tanto las x como las q, son linealmente independientes, son coordenadas generalizadas. Entonces linealmente independiente significa que tengo que igualar cada corchete por separado a cero. No hay forma de anular esto, de anular toda esta ecuación, que no sea anular cada corchete por separado. Entonces, en este caso fue trivial ver que el principio de trabajos virtuales te lleva a las ecuaciones de Newton. O sea, esta es una ecuación de Newton y esta es otra ecuación de Newton. Lo que está en corchetes. Bien, entonces el último inciso me pregunta ¿cuántos valen las fuerzas generalizadas Q1 y Q2? Vamos a la definición. Entonces, en las ecuaciones de Lagrange, acá aparecen las fuerzas generalizadas, aparece la fuerza por esta derivada. Entonces la idea es que, o sea, esto que está a la izquierda, como ven, aparecen derivadas en Q y en Q punto. O sea, es algo que depende de Q. Así que esto que está acá a la derecha también es algo que tiene que depender de Q. Yo acá no lo escribí explícitamente, pero la idea es que estas F las escriba en función de Q, y Q punto podría ser, y esto que tengo acá a la izquierda también, depende de Q y Q punto. Entonces, fíjense que lo que necesito hacer es despejar las fuerzas en función de Q y despejar las posiciones, las coordenadas X en función de Q, y derivar. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Bien, entonces, tengo las fuerzas expresadas en función de X, paso de X a Q, entonces me queda esta expresión para la fuerza 1 y para la fuerza 2. ¿Sí? O sea, no se maten viendo los signos, yo sé que estoy yendo rápido, pero traten de pensar más en el concepto de lo que estoy explicando, si se entiende o no. Las cuentas son cuentas, van a tener tiempo de sobra para la guía hacer cuentas, así que no se preocupen tanto por eso. Entonces, lo otro que necesito es X en función de Q para derivar.
Así que si Q1 era la suma y Q2 era la resta, despejo, hago la inversa, un poco de álgebra, obtengo X en función de Q, derivo, me queda que la derivada de X respecto de Q1 o de Q2 vale 1/2, y acá habrá un signo, etc. Entonces lo importante de la definición, las fuerzas generalizadas eran las fuerzas por las derivadas. Había una sumatoria. Así que este índice este índice acompaña a este índice de arriba, y el índice de acá es el índice que está acá abajo. Entonces simplemente reemplazo los 1/2 que me quedaron acá. Entonces me queda que Q1 es la suma de las fuerzas, así como era la suma de los desplazamientos. Q2 es la resta de las fuerzas. Así que estas son las fuerzas generalizadas. Y les dejo a ustedes chequear como ejercicio que usando las ecuaciones de Lagrange, o sea, se agarran la ecuación 3, hacen estas derivadas de la energía cinética y ponen igual a la fuerza generalizada que acabamos de calcular, van a recuperar las ecuaciones de Newton. O sea, acabamos de ver el ejercicio de tres formas diferentes. Ecuaciones de Newton, principio de trabajos virtuales y ecuaciones de Lagrange. Que las ecuaciones de Lagrange vienen de los trabajos virtuales, en el fondo. Es lo mismo, pero reescrito de otra forma. O sea, la idea es empezar a desarrollar otras herramientas para recuperar las ecuaciones de Newton de forma más limpia, más general, sin involucrar los vínculos. Entonces lo último que quería decir es que en este ejercicio lidiamos con fuerzas elásticas, que son fuerzas conservativas, es decir, tienen un potencial asociado. La fuerza es menos el gradiente de un potencial, donde justo en este caso el potencial no depende de la velocidad. Entonces en este caso las fuerzas generalizadas se reducen a F es menos la derivada del potencial respecto a la posición, y acá me queda, si tachan los diferenciales, las derivadas estas, les queda la derivada del potencial respecto de Q. O sea, esta es la fuerza generalizada. Entonces, si quieren, yo lo hice a través de esta fórmula, pero si quieren pueden repetir el ejercicio haciéndolo con esta fórmula. El potencial total va a ser la suma de los potenciales de los tres resortes, el resorte que está a la izquierda, el resorte del medio, el de la derecha. Reescriben B en función de Q, derivan, y van a llegar a las mismas fuerzas generalizadas que están acá. Entonces, por último, quiero decir que en el caso en el que uno esté lidiando con fuerzas que vienen de un potencial, puede reescribir definiendo esta cantidad, que es lo que llamamos el lagrangiano, la cinética menos el potencial, se lleva esta Q que aparecía a la derecha, se la lleva a la izquierda, porque aparece la derivada del potencial respecto de Q, y uno llega a las ecuaciones de Lagrange 2.0, que son las que vamos a usar en la guía 1, o las que vamos a usar a partir de la clase que viene, las postas, por así decirlo. Vamos a estar en este tipo de problemas. Y eso es todo, ahora va a seguir Facu. Alguien pregunta, además del rozamiento, ¿qué fuerzas aplicadas que no tengan potencial asociado conocemos? Que no tengan... primero, el rozamiento no es una fuerza aplicada, es una fuerza de vínculo. El rozamiento estático. El dinámico justamente no entra en el principio de los trabajos virtuales. Hay que hacer una vuelta de rosca. La otra pregunta sería entonces, ¿qué fuerzas aplicadas que no tengan un potencial asociado conocemos? Tendría que pensarlo un poco. Claro, pero alguien dice la fuerza magnética no tiene potencial escalar. Es cierto, pero sí tiene un potencial vector asociado. Eh, pero no es, no es, pero no es conservativa. O sea, después vamos a ver cómo lidiar con potenciales del electromagnetismo. Pero sí, creo que el magnetismo sería
no le aplica esta definición. No es la derivada de un potencial respecto de la posición. Hay que hacer algo más. ¿Dónde estaba este PDF? Este PDF, dijimos, lo vamos a subir después de la clase, tanto a la página como al campus. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok. Facu, ¿andas por ahí? Aquí estoy. Ahí comparto. No. Bueno. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a seguir con la guía 1, como dijo Maxi. Hice dos ejercicios, el 2 y el 4. Básicamente el 2 es ahondar sobre todo este tema de... Antes que nada, ¿me escuchan bien? Porque a veces el micrófono este es muy malo. Sí, 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 sí. sí, sí. Genial. Cualquier cosa me dicen y no sé, conecto el celular que tiene mejor micrófono. Bueno, les decía, vamos a hacer ahora los ejercicios 2 y 4. No los vamos a hacer completos. El 4 porque, bueno, eh, incluye Lagrange, así que eso lo dejamos para que se viene. Y el 2 porque, bueno, está bueno que dejarles alguno de los ejercicios para que ustedes puedan practicar. Bueno, arranco. Maxi ya hizo una buena introducción, así que creo que esta diapo va a estar de más. Bueno, este es el ejercicio. Dice, para los casos siguientes, ¿cuántos grados de libertad tiene cada sistema? Tiene cada sistema, proponga conjuntos adecuados de coordenadas generalizadas. Entonces, bueno, esto es simplemente repasar lo que dijo Maxi, creo que no hace falta. Simplemente la idea, o sea, voy a recapitular sobre la idea de coordenada generalizada, la idea es poder describir la configuración de un sistema que esté formado por n partículas, y uno, digamos, a veces le conviene entonces usar, digamos, parámetros que no sean las coordenadas en un sistema cartesiano, ¿no? Le conviene usar otro tipo de variables que describan por ahí más inteligentemente al sistema. Entonces, eso es lo que llamamos coordenadas generalizadas. Y además, en caso de que haya vínculos onónomos, lo que tenemos es que van a haber 3n menos m coordenadas generalizadas. Digamos, si este número es el número de grados de libertad del sistema, ¿no? Es cuántas variables necesito para describir de forma unívoca a todo mi sistema. Así que el inciso A, lo que tenemos son dos masitas unidas por un resorte sobre un plano, ¿no? Entonces, si nosotros tuviésemos las dos masas, digamos, en total libertad flotando en el espacio, lo que tenemos es que en ausencia de vínculos, el número de grados de libertad del sistema es 6, justamente porque cada una de las masas tiene 3 grados de libertad, porque se puede mover en 3 direcciones posibles. Ahora, este sistema que tenemos acá tiene vínculos, y el vínculo es justamente pedirle que se mueva en el plano de la mesa, ¿no? Lo que estamos haciendo es cortándoles una de las direcciones posibles de movimiento. Entonces, particularmente lo que tenemos son dos vínculos, porque justamente tenemos que la coordenada z de la masa 1 va a ser constante, y la coordenada z de la masa 2 va a ser constante. Entonces, el número de grados de libertad del sistema va a ser 6, que era este 3n, que tanto repitió Maxi, menos 2, que es el número de vínculos onónomos. Entonces, tenemos 4 grados de libertad. ¿Alguien le confunde esto? O voy a reformular la pregunta. ¿Alguien cree que el resorte es un vínculo? Porque esta es una duda que suele ser común.
Yo tengo una duda. Sí. Si en vez de, Bueno. si en vez de un resorte fuese una barra que sea constante la longitud, ahí sí sería un vínculo, ¿no? Ahí sería un vínculo, exactamente. Sí, porque ahí, o sea, fíjate, si tenés una barra, la posición de una masa determina la posición de la otra. O al menos, por ahí no en su completitud, porque, o sea, también necesitas saber cómo va a estar rotada esa masa, esa barra, pero vos sabés que si movés, digamos, el centro de masa de la barra, las dos masas se van a mover. Exactamente. Claro, Pero perfecto. bueno, en el caso del resorte no es un vínculo, porque, digamos, el resorte lo que representa es una fuerza que está eh, aplicada sobre las dos masas, ¿no? Y justamente esa fuerza es como parte del problema, es lo que determina la dinámica del problema. Pero uno, digamos, si fuese un vínculo, uno ya sabría cómo es que se van a mover las masas una respecto de la otra, dada una fuerza elástica, y eso no es cierto. O sea, eso es lo que uno quiere averiguar cuando resuelve este problema en particular. Facu, ¿te puedo hacer una consulta de esto? Sí. Para saber, por ahí le estoy pifiando fiero, pero para saber si es un vínculo, eh, por ahí no me alcanza porque hay fuerzas que tal vez no realicen trabajo en el sistema. No sé para qué estarían, pero ponele. Pero si es un vínculo, ¿me alcanza con decir que su trabajo va a ser nulo? Si es un vínculo, el trabajo virtual va a ser nulo. O sea, digamos, de hecho, ahora vamos a ver, digamos, la fuerza de vínculo hace trabajo, puede hacer trabajo, pero lo que tenés que el trabajo virtual Sí. de la fuerza de vínculo en todo el sistema, eso es lo que va a ser cero. Buenísimo. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Bien. Perdón, profe, ¿es el trabajo virtual de la fuerza de vínculo o de la suma de las fuerzas de vínculo? O sea, el trabajo virtual es, digamos, la suma de cada una de las fuerzas de vínculo multiplicadas por el desplazamiento virtual, correspondiente a cada una de las Ok. partículas del sistema. Eso es lo que te da Ok. cero. Gracias. Bien. ¿Alguna duda más? Ahí, como dice Vladi, el resorte justamente es una interacción. No fija, digamos, no impone ningún vínculo sobre las posiciones de las masas. Así que bueno, lo que tenemos acá entonces son 4 grados de libertad. ¿Sí? Y lo otro que nos pide el ejercicio es proponer un conjunto de coordenadas generalizadas. Entonces, o sea, alguien me dice qué coordenadas podrían proponer. Digamos, ya sabemos que necesitamos 4 coordenadas, ¿sí? Porque es el número de grados de libertad. ¿Cuáles se podrían proponer? Ok, polares, ¿y cómo sería polares? Ok, acá dicen cartesianas. Cartesianas está bien. Polares, asumo que habría que especificar un poco. Digamos, cuál es. Igual polares se puede usar, sí, tranquilamente, ¿no? Tienen un sistema de coordenadas. Claro, sí, y definen un R y un θ. Eso está perfecto. Y hay otra dirección más, que en algunos casos, en problemas así, que son problemas de fuerzas centrales, es útil y de hecho es algo que vamos a ver en guías posteriores. Exactamente, con respecto al centro de masa. Se lo muestro. Ok. Digamos, justamente, yo acá les tiré 2 propuestas, pero digamos, hay infinita cantidad de coordenadas generalizadas que uno puede proponer. O sea, siempre que sean coherentes, uno puede proponer lo que quiere. Pasa que si es muy rebuscado no tiene mucho sentido. Pero entonces, digamos, un caso podría ser las coordenadas cartesianas, como acá bien había dicho. Y otro sistema de coordenadas generalizadas podría ser el centro de masa de las dos partículas, que es este R grande, este RCM que escribe acá, que fíjense que siempre que escribo en negrita son vectores. Entonces, este RCM son 2 coordenadas, el XM y el ICM, que es lo que marco acá en naranja. Pero esto nos da 2, entonces necesitamos 2 coordenadas más. Entonces, lo que haría falta definir ahora es básicamente cómo es el movimiento de estas 2 masas con respecto al centro de masa. Entonces, podemos definir esta distancia de 1, 2
que es justamente, o sea, la distancia entre las dos masas, y el ángulo que definen con respecto a algunos de los ejes fijos al centro de la masa, que es esto que marca acá, este phi sub 1, 2. Y les pongo digamos, comparo estos dos ejemplos en particular, porque justamente, digamos, si uno, por ejemplo, quiere escribir la energía del sistema, si uno usa el sistema de coordenadas A, que son las coordenadas cartesianas, lo que sucede es que, ok, los puntos no sé por qué se me pongo para acá. Estos son X punto y punto. Lo que pasa cuando uno escribe la energía es que la energía cinética, digamos, las coordenadas que la forman quedan desacopladas entre sí, ¿no? Tenemos la suma sobre los X y los Y, y están todos separados. O sea, cada término es una coordenada distinta elevada al cuadrado. Y el potencial no, el potencial tenemos las coordenadas acopladas. Tenemos el x1 menos el x2 al cuadrado, entonces vamos a tener términos cruzados, o sea, x1 multiplicado por x2, y lo mismo con y1 e y2. Entonces, esto, digamos, es como complica la escritura del potencial, ¿no? Entonces, escribiéndolo con el otro sistema de coordenadas, uno puede mostrar, esto lo pueden calcular ustedes. Sí, sí, esto del punto son... acá aparecen, acá atrás, no sé por qué se corrieron, pero sí, me faltan el puntito. Pero, lo que les decía es que si uno usa este sistema de coordenadas, la energía cinética se desacopla en dos términos, un término correspondiente al centro de la masa, donde tiene justamente el XM y el ISM desacoplados, y otro término que correspondería a, digamos, una partícula efectiva, ¿no? Con una masa, que es lo que se llama la masa reducida, que es este M1 por M2 sobre M grande, donde M grande es la suma de las dos masas. Y básicamente lo que tenemos acá es, digamos, una velocidad genérica escrita en coordenadas polares. Solamente que acá el origen del sistema de coordenadas polares es el centro de la masa. Entonces acá lo que pasó es que la energía cinética se complicó, pero lo que ganamos es que la energía potencial queda escrita de esta forma, ¿no? Es la distancia al cuadrado por la constante de acoplamiento sobre 2. Así que bueno, o sea, esta podría ser una elección inteligente si uno, por ejemplo, solamente le interesa estudiar el caso de lo que sería la partícula efectiva del sistema. Pasemos a otro ejemplo. Tenemos, bueno, esto que ven acá, que son dos masas, ambas, digamos, unidas mediante dos sogas inextensibles a un punto P. Y lo que pide ahora es discutir los casos donde el punto P está fijo y el punto P está móvil. Entonces, antes de discutir esto, nuevamente, lo que tenemos es un sistema con dos partículas. Entonces, en caso de que no hayan vínculos, digamos, si tuviésemos las dos partículas libres, lo que sucede es que tenemos nuevamente 6 grados de libertad en el sistema, ¿no? Porque cada partícula aporta 3 grados de libertad. Pero vamos a analizar ahora qué es lo que pasa si el punto P está fijo. Lo que sucede entonces es que aparecen vínculos, ¿sí? Yo incorporé un vínculo más, no lo pedí el problema, pero bueno, digamos, es análogo, se puede poner o no. Obviamente va a aumentar o disminuir el número de grados de libertad, pero yo lo que dije es que se restringe el movimiento a un plano, el plano de XY, y además P está fijo. Entonces lo que tenemos es que tenemos un vínculo más por cada masa, justamente porque la distancia de cada masa al punto P, que está fijo, es constante. Entonces la distancia radial de P a cada una de las masas es una constante, eso es un vínculo, y además tenemos que la posición en Z de cada una de las masas es constante. Acá lo igualé a 0. Entonces básicamente lo que tenemos en este caso son 4 vínculos holónomos, teníamos 6 grados de libertad en ausencia de vínculos, entonces el número de grados de libertad de este sistema son 2. Así que necesitamos solamente 2 coordenadas generalizadas para escribir el movimiento. ¿Alguna duda con esto?
Todo claro por ahora. Eh, Bien. Y bueno, en este caso, un conjunto de coordenadas convenientes son los ángulos que forman cada una de las masas con respecto a algún eje que pase por el centro, por el punto P, ¿sí? Como estoy acá, tenemos el ángulo θ1 y θ2. Entonces, fíjense que con estas dos coordenadas nos basta para describir de forma unívoca a todo el sistema. No necesitamos más y tampoco es que necesitamos menos. O sea, es sí o sí este número de coordenadas y estas coordenadas en particular. Ok. Nos quedan dos ejemplitos más en este y pasamos a otro ejercicio. Ahora lo que tenemos es una masa enhebrada en un alambre elíptico. Díganme ustedes, ¿cuántos grados de libertad tiene el sistema? 1. Muy bien. Bien. Exactamente. Justamente porque, digamos, la trayectoria de la partícula se puede parametrizar, digamos, usando un solo parámetro, ¿no? Digamos, en la ausencia de vínculos tenemos 3 grados de libertad, pero tenemos que digamos, el movimiento va a estar contenido en un plano, el plano que contenga a la elipse, y además, dentro de este plano, cualquiera de las dos posiciones se puede parametrizar en función de la otra, ¿sí? O sea, tenemos que, o básicamente, ambas coordenadas x e y se pueden parametrizar en términos de este ángulo θ. Entonces, o sea, necesitamos solamente una coordenada para definir la posición de la masa en cualquier punto que pueda encontrarse en este sistema. Bien, genial. Y no, bueno, no hace falta esto porque contestaron todos bien, pero bueno, justamente hay veces que la gente se confunde y dice, bueno, ¿y por qué no tiene dos, o sea, estás en dos dimensiones? ¿Por qué no usás dos coordenadas? O sea, ¿por qué no tenés 2 grados de libertad? Bueno, justamente si uno, por ejemplo, quisiese usar el radio, además, la distancia al origen, como segunda coordenada generalizada, digamos, no va a satisfacer la condición de que está enhebrada en elipse, porque si R vale más que esta raíz, entonces la partícula se sale de la elipse, y si R vale menos, lo mismo. Entonces, necesariamente la distancia del origen queda parametrizada por el ángulo θ. Bien. Y bueno, y por último, una máquina de Atwood, que bueno, este es importante porque lo vamos a usar ahora en el siguiente ejercicio. Lo que tenemos es una polea. Sí, es una polea. Pero bueno, en la guía aparece así. Es una polea con dos masas, ¿sí? Y las dos masas están vinculadas por una soga inextensible. Y pide analizar los casos donde deslice y no deslice. Entonces, fíjense, si analizamos el caso más general, digamos, suponiendo o sea, que estamos nuevamente en ausencia de vínculos, lo que tendríamos es que cada masa aporta 3 grados de libertad, entonces tenemos 6, y la polea también aporta grados de libertad, ¿sí? Fíjense que tiene masa la polea, entonces es un cuerpo, y no es cualquier cuerpo, es un cuerpo rígido, así que se puede mover. Entonces, como creo que Fede ya lo había dicho, la clase pasada, digamos, un cuerpo rígido aporta 6 grados de libertad, ¿sí? Porque tiene 3 grados de libertad de traslación de su centro de masa y tiene 3 grados de libertad adicionales de rotación, ¿sí? Entonces, en total tenemos 12 grados de libertad si no consideramos ningún vínculo. Ahora, el sistema sí está vinculado, hay vínculos. Y son los siguientes. Por un lado, digamos, el hecho de que digamos, vamos a considerar que todo el sistema se está contenido en un plano, ¿sí? Así que estamos sacándole el grado de libertad de movimiento a lo largo del eje Z. Del eje Z, entonces esto nos saca un grado de libertad por cada uno de estos cuerpos. O sea, ya nos sacamos 3 de encima. Por otro lado, vamos a pedir que la polea esté fija, así que esto nos saca 2 grados de libertad más, porque tampoco se va a poder mover en el plano, ni en X ni en Y.
Eh, y las masas van a tener un movimiento unidireccional. O sea, no se van a mover a lo largo del eje X, solamente a lo largo del eje Y. Así que eso también nos saca otro grado de libertad por cada una de las masas. Y bueno, básicamente acá están cuáles serían todos estos vínculos. Entonces, de 12 grados de libertad, pero 10 vínculos holónomos. Acá está la soga que veo medio colgado, que hace referencia a este primero nada más. Nos deja con únicamente 2 grados de libertad, ¿sí? En el caso en que la soga deslice, ¿sí? Ojo con eso, o sea, es importante. Si la soga desliza, el movimiento de la soga es independiente a la rotación que puede tener la polea. Que no aclaré, o sea, la polea además lo que le vamos a pedir es que solamente pueda rotar en torno al eje Z, pero en torno al eje Y y al eje X no va a poder rotar, y es lo que puse acá como omega sub X y omega sub Y igual a 0. Bien, ¿alguien tiene una duda con eso? O sea, si desliza, hay 2 grados de libertad, el de rotación de la polea y el movimiento de las dos masas, que si una se mueve para abajo, entonces la otra se mueve para arriba. Entonces el movimiento de una determina el movimiento de la otra. Y en caso de que no deslice, estamos agregando un vínculo más, que es, digamos, que la soga, en todo punto de contacto con la polea, se... ok. No, perdón. Bueno, menciono esto antes de pasar. Volvemos al caso donde desliza. Dijimos que teníamos 2 coordenadas. Y bueno, es esto que hay que tener cuidado porque, digamos, uno podría decir, puedo usar I1 y I2 o I1 y tita, y bueno, en realidad no, porque I1 y I2 están vinculadas. Digamos, el movimiento de una determina el movimiento de la otra, entonces elegir esto estaría mal. Sí o sí habría que elegir el ángulo y alguna de las dos posiciones para describir el sistema. Bien, ahora sí, y volviendo al caso donde no desliza, lo que sucede es que se agrega un vínculo más. Y ese vínculo es, digamos, lo que es la condición de rigidez de la polea, ¿no? Porque en todo punto donde la soga está en contacto con la polea, lo que va a suceder es que el movimiento de la polea va a acompañar el movimiento de la soga. Entonces ahora la rotación de la polea va a determinar también el movimiento de las masas, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es que digamos, se va a satisfacer la condición que habíamos visto en la primera clase, que es la velocidad de 2 puntos es igual a la velocidad angular menos esta resta entre los 2 puntos. Y particularmente lo que sucede es que la velocidad de la partícula 1, por ejemplo, se puede escribir en función de θ punto de esta forma. ¿Alguien le genera dudas a esto? No entienden de dónde sale. Una cuestión. La polea que la consideramos un cuerpo rígido, ¿no? Sí. ¿No es de entrada ya como una lección de coordenadas generalizadas? Tipo, en vez de decir, no sé, cada átomo de la polea, por decir alguna cosa medio bizarra. Pero es como que ya esto de que todos los puntos de la polea se mueven juntos, ¿no? Y mantienen la distancia relativa entre sí, esas cosas, no es como Bueno, conexiones. claro, exactamente. O sea, vos lo que tenés en la polea es, no sé, n partículas Claro. que la forman, y justamente están vinculadas de tal forma que en total, digamos, en todo ese sistema que solamente forma la polea, te quedás con 6 grados de libertad. Claro. Pero Ok. sí, digamos, esos 6 grados de libertad vienen de que vos estás teniendo un cuerpo rígido. O sea, no estás teniendo Claro, una como si partícula. la más sólido está ahí, listo. Claro, es como que ya hiciste todo el trabajo de ver cuántos vínculos había, etcétera, etcétera. Ok, genial. Bien, ¿alguna duda más con esto que acabo de decir? Esto lo entienden porque lo vamos a usar ahora. Sí, me perfecto. parece que claro. Sí. Ok, bueno, avanzo entonces al siguiente ejercicio.
Les dejo para que completen lo que queda del 2. Bueno, acá nada. Entonces, uno puede usar indistintamente cualquiera de estas 3 coordenadas y todo va a ser válido. Y pasamos al ejercicio 4. El ejercicio 4 es, ya es el principio de trabajos virtuales. Y la idea de este ejercicio es que, que vean por qué puede ser muy útil el principio de trabajos virtuales, ¿no? O sea, ahora vamos a ver que digamos, lo que pide el ejercicio es encontrar las aceleraciones de las masas, ¿no? En este sistema de 2 poleas. Y justamente lo que vamos a ver es que tratar de resolver esto por Newton es bastante feo. Se puede, o sea, ustedes ya tienen las herramientas para hacerlo, así que no deberían tener problema, pero realmente es algo engorroso. Y usando el principio de trabajos virtuales, la verdad es que se hace más fácil resolver este problema. Así que vamos a hacer eso. Por ahí van a ver que hay muchas cuentas. Nada, lo mismo que les dijo Max, como si no casan del todo las cuentas, no importa. O sea, esto después está escrito en un PDF, así que lo pueden leer tranquilos en sus casas. La idea es que entiendan la idea, ¿sí? Y más que nada en esta primera parte va a ser usar Newton, así que ya esto lo conocen todos, así que si se prenden en una cuenta, no importa. Ya saben cómo, ya deberían saber cómo resolverlo. Y en principio de trabajos virtuales, bueno, ahí sí hay que prestar un poquito más atención. Así que bueno, para resolver este problema usando Newton, planteamos el diagrama de cuerpo libre del sistema, con un sistema de coordenadas determinado. Yo usé este. Nada, fíjense que la posición I nuevamente apunta hacia abajo, en la misma dirección que la gravedad. Y bueno, y como en todo el problema que se resuelve usando la ley de Newton, es necesario identificar las fuerzas aplicadas sobre los cuerpos que forman el sistema. Y particularmente lo que pasa en Newton es que todas estas fuerzas de vínculo, que son las tensiones en las sogas, van a ser variables, van a ser incógnitas a determinar, ¿sí? Ahora vamos a ir en detalle. Pero bueno, con esto, ¿alguien tiene alguna duda en este diagrama de cuerpo libre? O sea, tenemos sogas ideales, por esa razón marqué digamos, ya asumí que son pares de acción-reacción, las tensiones con mismo color. Tenemos el peso de cada una de las masas, el peso de cada una de las poleas, que lo que decía el ejercicio es que puede o no tener masa. ¿Sí? Hay un inciso que dice considerar que no tiene masa y el otro inciso que dice considerar que sí tiene masa. Así que yo acá hice un planteo general, considerando que son poleas de masa M y radio R, y después vemos si tiramos la masa o no. Así que bueno, partimos de esto, y a partir del diagrama del cuerpo libre planteamos las ecuaciones de Newton, ¿sí? Que para cada una de las masas se escriben de esta forma, como tenemos acá a la izquierda. Y después escribí también acá a la derecha lo que serían las ecuaciones de Newton para el centro de masa de cada una de las poleas, ¿sí? Que fíjense que la polea de arriba, la que es P0, no se mueve, entonces su aceleración es 0, entonces nos queda 0 igualado a todo este término. Y por otro lado, la polea P es móvil, así que para esta sí es necesario plantear una ecuación de Newton. ¿Sí? Así que en principio partimos de estas 5 ecuaciones. Ahora, como bien recordarán, cuando uno trata con cuerpos rígidos, hay que agregar lo que serían las ecuaciones del momento angular, ¿sí? Porque justamente lo que vamos a tener es que las tensiones van a ejercer un torque sobre cada una de las poleas. Entonces hay que agregar esta ecuación que está acá arriba, que es la derivada temporal del momento angular con respecto al centro de masa, es esta suma acá, ¿no? Donde esta suma, en el caso de las poleas, es, digamos, la suma sobre cada uno de los puntos que la forman, pero únicamente nos van a interesar los puntos donde están aplicadas las fuerzas. Entonces,
solamente en esta suma van a contribuir. El punto este, donde está aplicada la tensión, esta sería la polea móvil, ¿sí? En la polea móvil nos interesaría el punto donde está aplicada la tensión 3, y el punto donde está aplicada la tensión 2, y en el caso de la polea fija, que no la dibujé acá, sería lo mismo, pero en vez de tensión 2 y tensión 3, tenemos tensión 1 y la tensión de la polea. ¿Alguien tiene alguna duda con estas dos ecuaciones de acá? ¿Lo tienen claro esto? Por mí sí. Bueno, seguimos entonces. Acá aclaré que cuando hable de I, me estoy refiriendo al momento de inercia de las poleas, donde, bueno, la masa esta grande puede ser la masa de la polea fija o móvil. Así que bueno, llegamos a un sistema de ¿cuántas ecuaciones? 7 ecuaciones, y 7 ecuaciones con 11 incógnitas, ¿sí? Fíjense todas las incógnitas que tenemos en este problema. Las 6 coordenadas que describen el sistema, que son las posiciones de cada una de las masas, la posición de la polea móvil y los ángulos de rotación de cada una de las poleas, ¿sí? 6 coordenadas, y además tenemos que sumarles a las incógnitas cada una de las fuerzas de vínculo, que son las tensiones, ¿sí? Entonces, claramente con 7 ecuaciones y 11 incógnitas no vamos a poder resolver el problema. ¿Cuáles son las ecuaciones que nos están faltando? Exactamente, las de vínculos. Entonces, eso es lo que nos falta para poder tener el sistema completo y resolverlo. Entonces, tenemos un vínculo que es que las sogas son inextensibles, entonces, básicamente la posición de la masa 1 más la posición en I de la polea tiene que ser igual a esto. O sea, esta condición es exactamente igual a la que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Y lo mismo pasa con, digamos, las dos masas que cuelgan de la polea móvil, ¿no? Solamente que ahora a la posición de cada una hay que restarle el origen, que sería la polea móvil. Entonces, estos son dos vínculos de soga inextensible. Y por otro lado, tenemos que las sogas no deslizan, así que digamos, se satisface esta condición. Uno puede poner la velocidad de la soga en un lado y por otro lado la velocidad con la que está rotando la polea, y ahí puede vincular lo que sería la velocidad angular de la polea con la velocidad en la dirección Y de las masas. Y uno llega a estas dos ecuaciones de vínculo, ¿sí? Así que ahora ya está. Sumamos 4 ecuaciones más a las 7 que teníamos antes, ya tenemos 11 ecuaciones, 11 incógnitas. Y bueno, queda resolver este hermosísimo problema. Que bueno, no lo voy a hacer ahora, se los dejo a ustedes para que lo hagan. O sea, yo creo que si lo hacen, les va a terminar gustando todo lo que va a venir después en la materia. Igual nada garantiza que no vayan a tener que irse haciendo cuentas con lo que se viene. Pero bueno, en este caso van a ver que va a ser realmente muy útil aplicar el principio de trabajo virtual. Les dejo en el PDF lo que son las soluciones. Bueno, acá básicamente digamos, lo que hice fue agarrar las ecuaciones de los vínculos y de las tensiones, y uno puede llegar a estas relaciones, y con esto se pueden ayudar para llegar a estas soluciones. Digamos, la idea es que encuentren alguna de las tensiones, y a partir de las tensiones se encuentran las aceleraciones, que tienen esta pinta hermosa también. Pero bueno, cuando uno llega a un resultado así, lo que está bueno preguntarse es si tiene sentido. Una cosa antes, estos resultados corresponden a masa de las poleas igual a 0, ¿sí? Yo les dejé eso en el PDF. Pero bueno, cuando uno llega a este resultado, está bueno fijarse si realmente tiene sentido lo que encontró. Entonces, para eso sirve, digamos, analizarlo de forma más intuitiva, yendo a los que son los casos límites, ¿no? O sea, casos donde uno sepa qué es lo que pasa si se satisfacen condiciones
muy particulares y ver si la solución a la que uno llegó coincide con lo que uno esperaría que suceda. Entonces, por un lado, para que el sistema esté en reposo, por ejemplo, lo que tiene que pasar es que la masa 1, recuerda, las poleas no tienen masa en este caso, entonces tiene que pasar que la masa 1 sea el doble de la masa 2 y simultáneamente el doble de la masa 3. Y que además la masa 2 sea igual a la masa 3. O sea, si se satisface esta condición, el sistema va a estar estático, ¿sí? No va a haber aceleración. Entonces pueden chequear eso. O sea, pueden pedir que la aceleración 1, por ejemplo, sea 0 y ver a qué condición llegan, y justamente van a llegar a que la masa 1 tiene que ser 2 veces una masa. Otro caso límite que pueden probar es qué pasa si la masa 1, por ejemplo, es mucho más grande que la masa 2 y la masa 3. En principio, la mínima condición que tiene que suceder es que la aceleración de la masa 1 sea mayor a 0. Recuerden que punta hacia abajo el eje Y. Pero además, si se satisface esta condición, digamos, si M1 sobre cualquiera de las dos masas tiende a infinito, entonces la aceleración de la masa 1 va a tener que tender a la aceleración gravitatoria. Y eso es efectivamente lo que sucede si uno calcula este límite. Así que les dejo que chequeen eso y que lleguen a que la aceleración de 1 tienda a G. Bien, así que esto es todo de Newton. Vamos a ver ahora cómo se resuelve esto usando principios de trabajos virtuales. Como me perdí todo el chat, pero creo que no dijeron nada importante. Ok, Eso, no te preocupes. listo. Bueno, pasamos a resolver exactamente el mismo problema usando principios de trabajos virtuales. Bueno, Maxi nuevamente ya había introducido esto, así que no hace falta que hable mucho. Lo importante del principio de trabajos virtuales es que uno básicamente puede separar a las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo en dos, en lo que serían las fuerzas aplicadas, que son, digamos, independientes entre sí, y por otro lado las fuerzas de vínculo, que son las que permiten que se satisfaga la ligadura, ¿sí? Y lo que sucede es que esta fuerza de vínculo, cuando uno realiza un desplazamiento virtual en el sistema, el trabajo virtual de estas fuerzas es nulo. Entonces, usando la ley de Newton, uno llega a lo que es el principio de trabajos virtuales, que es esta ecuación 19, el número, no importa, el número es por lo del PDF. Pero bueno, es esta ecuación de acá. Y que justamente la idea es retransformar esta ecuación, o sea, reescribirla en términos de las coordenadas generalizadas. ¿Por qué? Porque cuando uno hace eso, es lo que les decía Maxi, que les quedaba un corchete y que se anulaba, lo que sucede es que si uno reescribe esto en términos de las coordenadas generalizadas, el principio de trabajos virtuales se escribe de esta forma, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es esta sumatoria sobre J, que fíjense que los índices indican cada uno de los grados de libertad del sistema, ¿sí? Las delta Q sub J, que tenemos n, donde este n chiquita es 3n menos m, donde m es el número de vínculos holónomos. Entonces, como cada una de estas coordenadas son independientes entre sí, cada uno de estos términos va a tener que valer 0. Entonces, acá es donde va a estar la gracia de usar el principio de trabajos virtuales. Ahora igual, sí. De notación, ¿a qué llamas P? O sea, P punto tendría que ser la aceleración, ¿no? P punto es la derivada temporal del momento. Perfecto. Dale, genial. Bien. Ok, igual nada, esto ahora se va a entender cuando veamos en detalle cómo es el problema. Así que si recapitulamos un poco, lo que teníamos era un sistema con, digamos que se podía escribir con 6 coordenadas, ¿sí? La posición de cada una de las masas, la posición de la polea móvil y además el ángulo de rotación de cada una de las poleas. Y por otro lado, el sistema tiene 4 vínculos holónomos, que son las 2 sogas inextensibles y el hecho de que las cuerdas no deslizan de la polea. Entonces hay 2 grados de libertad. Necesitamos solamente 2 coordenadas para escribir todo el sistema. Entonces, particularmente,
Yo acá lo que hice fue agarrar lo que son las ecuaciones de vínculo y las reescribí en términos de los desplazamientos. No es más que eso. ¿Alguien tiene una duda de cómo podría llegar a esto? Yo creo igual si después lo leen en detalle lo van a entender. Pero por ahí les resulta confuso que de repente lo escriban con estas deltas. Silencio. Creo que está todo correcto. Ok. Bueno, sigo entonces. Yo elegí como coordenadas generalizadas la posición de la polea móvil y el ángulo de rotación de la polea móvil, ¿sí? Fíjense que uno no, digamos, uno no puede agarrar cualquiera de estas dos, o sea, dos coordenadas de estas al azar, porque van a haber algunas que van a estar vinculadas entre sí. De hecho, I1 e IP, por ejemplo, están vinculadas a la polea móvil y la masa 1 están vinculadas por una soga inextensible. Entonces, una determina a la otra. Así que eso es, por ejemplo, un par que sería inadmisible. En el caso justo de la posición de la polea y su rotación son independientes. Así que es un conjunto válido. Ok, entonces eligiendo esto, basta reescribir todo en función de estas coordenadas. Pero ahora, antes de aplicar el principio de trabajos virtuales, fíjense que esta suma está hecha sobre cada uno de los, digamos, este I representa cada uno de los elementos constituyentes del sistema, ¿sí? Entonces, si uno tiene partículas, va a ser cada una de las partículas. Pero si uno tiene cuerpos rígidos, en realidad lo que está haciendo alusión a esta suma es cada uno de las partículas que forman cada uno de los cuerpos rígidos en el sistema, ¿sí? Así que esta suma es enorme, incluye todo eso. Y esto lo aclaro justamente porque uno no puede aplicar así nomás el principio de trabajos virtuales a un cuerpo rígido, ¿sí? Uno por ahí estaría tentado a poner acá las fuerzas aplicadas sobre el centro de masa del cuerpo rígido y poner acá lo que sería la derivada temporal del momento correspondiente al centro de masa del cuerpo rígido. Bueno, si uno hace eso y pone solamente esa información, va a estar mal, porque no van a estar teniendo información acerca del torque en el cuerpo rígido, ¿sí? Se están comiendo todo eso. Entonces la idea es la siguiente. Uno tiene que el trabajo virtual en un sistema, delta W, tiene que ser la variación de energía cinética. Entonces, la energía cinética particularmente de una polea que rota como le estamos pidiendo, ¿no? Que solamente rota con respecto a la normal al plano que la contiene, se escribe de la forma de esta. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Igual ya en la guía 1, en la guía 0 se supone que lo vieron, pero si alguien tiene alguna duda puede preguntar ahora. Esta es la energía cinética de una polea, ¿sí? Que se mueve en alguna dirección arbitraria, pero rota solamente en torno a la normal al plano que la contiene. Entonces, el trabajo virtual, al realizar un desplazamiento virtual, es calcular la variación de esta energía cinética. Que básicamente es aplicar la regla de la cadena, ¿no? O sea, derivo la velocidad al cuadrado, que me da la velocidad por la variación de la velocidad. Y acá lo mismo con la velocidad angular. Y después uno tiene que la velocidad se puede escribir la velocidad del centro de masa como la derivada de la posición del centro de masa con respecto al tiempo. Y la variación de la velocidad del centro de masa, o sea, esto es, por las dudas lo aclaro, esto es la velocidad. Y esto de acá es la, digamos, variación debido a un desplazamiento virtual de la velocidad del centro de masa, ¿sí? Que básicamente uno lo que asume es que puede escribir la velocidad en términos de la posición del centro de masa. Y lo mismo con la parte angular. Entonces, bueno, esto acá tenemos que se transforma en
la aceleración multiplicada por un desplazamiento virtual, ¿sí? Y por otro lado, este término se puede reescribir de esta forma. Entonces, para este caso particular de estas poleas, lo que tenemos es que el principio de D'Alembert lo reescribimos de esta forma, ¿no? Por un lado, un término correspondiente al centro de masa, que es exactamente igual al principio como ya lo habíamos visto, y por el otro lado, otro término que contenga información acerca de los torques, ¿sí? Que es el momento de inercia por la derivada temporal de la frecuencia angular menos el torque. Perdón, ¿puedes repetir una vez más el planteo? Que me perdí un poco. Ok, el planteo sería desde cero. No, desde todo lo que es la energía cinética, eso quedó claro, lo que viene después de eso. Ok, digamos, yo acá lo que estoy calculando es la variación de energía cinética, ¿sí? Eso me va a dar el trabajo virtual. Entonces, yo a lo que llego es que el trabajo virtual se puede expresar de esta forma. ¿Sí? Digamos, el trabajo virtual no es más que esto. Es la suma de las fuerzas aplicadas por los desplazamientos virtuales. ¿Sí? Entonces, digamos, yo tengo que esto de acá se lo tengo que restar a lo que sería la derivada temporal del momento, que por un lado va a ser la aceleración. O sea, por un lado vamos a tener digamos, las fuerzas aplicadas al centro de masa, que es todo este término, y por otro lado vamos a tener las fuerzas asociadas al torque del cuerpo rígido, que es este otro término. O sea, a este término hay que restarle el torque asociado, y a este término hay que restarle las fuerzas aplicadas al centro de masa. ¿Eso se entiende? Ok, sí, buenísimo, gracias. Ok. Después, bueno, si a alguien no le convence esta mini demo, hay otra forma de ver esto, que se los dejé en una anexa en el PDF. O sea, para mí, no sé, no es necesario, pero bueno, si a alguno le interesa, puede ver qué onda. Pero se llega exactamente al mismo resultado de esta de acá. Así que bueno, si nadie tiene dudas con esto, o sea, la idea es que el principio de trabajos virtuales para la polea lo escriben de esta forma, ¿sí? Y eso es la única información nueva que agregamos. Después ahora, lo que hay que hacer es escribir el principio de trabajos virtuales para el sistema completo. Entonces, lo que van a tener, vuelvo para atrás. Lo que van a tener es que aplicar, digamos, el principio de trabajos virtuales va a ser la suma esta, que va a ser sobre cada una de las masas, de las tres masas, más cada una de las poleas. O sea, van a tener dos términos de esto, más tres términos de esto. ¿Eso se entiende? O sea, tres de estos por la masita, donde solamente tienen fuerza aplicada y masa por aceleración, y dos términos de estos que corresponden a las poleas, que tienen desplazamiento del centro de masa y rotación virtual. Entonces, la suma de esas dos cosas lo que les va a dar es esto de acá arriba. ¿Dónde acá? No lo puse, pero estoy haciendo una... Vamos a ver, lo que hice ya más adelante, que acá quedó medio raro, pero es que igualé las masas de las poleas, ¿sí? La masa de la polea 1 es móvil, es igual a la masa de la polea no móvil. Entonces esta M podría ser una M sola y listo. Y por eso los momentos de inercia son iguales, ¿sí? Eso es lo único por ahí raro. Pero, ¿entendieron más o menos cómo llegar a esto? O sea, por ahí no en detalle, pero ¿entienden qué es lo que hice?
A mí me genera un poco de confusión que vos en el principio de trabajos virtuales Sí, multiplicabas por este desplazamiento virtual a las fuerzas de vínculo. sí. Pero acá como que te aparece, por ejemplo, no sé, MG, o sea, eso no es una fuerza de vínculo, entonces me marea un poco. Claro, bueno, justamente MG son las fuerzas aplicadas, que son las que incluís acá. De Claro, hecho, sí, eso pero ¿por qué pones esa fuerza aplicada si, digo, el principio de trabajos virtuales no era para las fuerzas de vínculo? no, el principio de trabajos virtuales lo que te permite es liberarte de las fuerzas de vínculo. Justamente no van a aparecer, ¿sí? O sea, Pero o sea, vos tenías suma de R, que era la fuerza de vínculo, por el delta, por el desplazamiento virtual, ¿no? O sea, ese era el principio de trabajos virtuales. Todo eso igual a cero. claro, o sea, tenés esto, la suma de las fuerzas de vínculo por Claro, desplazamiento virtual, claro. esto es cero, ¿sí? Justamente como esto es cero, em, llegás a esto acá, ¿no? O sea, Claro. vos en este término, como lo que estarías contemplando es justamente esto viene de Newton, ¿no? Entonces estás contemplando la suma de todas las fuerzas sobre Claro. cada uno de los cuerpos. Ahora, por el principio de trabajos virtuales tenés este otro término, que solamente considera las fuerzas aplicadas, justamente porque cuando multiplicás, digamos, hacer la suma de las fuerzas de vínculo por los desplazamientos virtuales, que son los que tenés acá, te va a dar cero, así que ya te Claro. lo sacás de encima. Sí, 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 ahí lo vi perfecto. Gracias. Genial. Em, Sí, solo por completitud, como que la ecuación azul es lo que uno está asumiendo que vale. Entonces, la ecuación que tenés que resolver la dinámica está en el cuadrado negro. Igual, si quieren, pueden probar que la ecuación azul vale. Como que es una, uno asume eso que sucede en el ejercicio, pero el que tiene muchas ganas podría probarlo también. exactamente. Si hacen la suma de los trabajos virtuales correspondientes a los vínculos, les tiene que dar cero. Em, ok. ¿Qué estaba diciendo? O aclarada esta duda, ¿se entiende entonces básicamente cómo llegar acá? Todavía no termina el problema, porque queda un pasito más. Pero se entiende que es esto. Fíjense que también no hay información de los torques, ¿sí? O sea, acá lo que les puse es que a cada uno de los momentos de inercia por omega punto hay que restarle los torques asociados. Y justamente lo que pasa es que los torques los hacen las tensiones, que son fuerzas de vínculo, así que no las incluimos. O sea, eso en la suma esta les va a dar cero. Así que desaparecen en cada uno de estos términos. Y les queda Disculpa. solamente. ¿Sí? No, perdón, termina Facu y después te pregunto. No, no, eso. No, no iba a decir mucho más. No, sí, lo que quería preguntarte si podías repetir el comentario que habías hecho de las masas que no lo llegué a cazar. ¿Cuál es el comentario de las masas? De las masas de las poleas que habías dicho, no, en la siguiente expresión, la siguiente diapo, que Eran habías igualado iguales. las masas de las poleas o algo así. Ok. Sí, no, acá lo que hice fue. O sea, acá hay como un híbrido de lo que hice después, pero consideren que yo acá ya tomé que la masa de la polea móvil es la masa de la polea fija. ¿Sí? Igual, son iguales. Eso es como lo único que hice. Por eso estos dos momentos de inercia son iguales. Si no, debería aclarar en realidad que uno es P y el otro es PC. Ok, buenísimo. Bien. Así que bueno, esto es el principio de trabajos virtuales, pero lo que yo les había dicho es que, digamos, no, para poder hacer uso de esto, tenemos que reescribir todo, digamos, los desplazamientos y las coordenadas, en términos de las coordenadas generalizadas, ¿sí? Que eran dos, que yo había definido como coordenadas generalizadas la posición de la polea móvil y la rotación de la polea móvil. Entonces, todo el resto, todas estas I sub I y la tita P0 y omega P0, todo eso tiene que ser reescrito en función de IP y tita P, ¿sí? Así que vamos a hacer eso ahora.
uno llega a estas relaciones usando los vínculos, ¿sí? Que el desplazamiento virtual de uno es menos IP, y bueno, todo esto acá, después lo ven en detalle, no hace falta entenderlo completo, pero es una cuantita, ¿listo? Acá, claro, lo que les decía antes, que tomé las masas iguales, entonces los momentos de inercia son iguales. Y despejando de la ecuación anterior, uno llega a esto, ¿sí? Justamente llegan a dos términos sumados, donde cada uno de estos desplazamientos son independientes. Así que cada uno de estos términos por separado tienen que ser cero, ¿sí? Este término tiene que ser cero, y este término tiene que ser cero. Y estas dos ecuaciones, o sea, antes resolvieron un sistema de 11 ecuaciones con 11 incógnitas. Acá llegamos a un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. O sea, es claramente maravilloso. Así que quedaría ver si, bueno, llegamos al mismo resultado o no. Y efectivamente llegamos al mismo resultado. Uno lo que puede hacer es despejar este omega punto P de cada una de las dos ecuaciones independientes e igualarlas y van a ver que llegan a lo mismo, ¿sí? Acá dice eso. Digamos, despejan, igualan las dos ecuaciones. Acá llamé mu a esta suma de masas porque me da tiempo ya escribirlo. Y llegan a que la aceleración 1 es exactamente lo mismo a lo que habíamos llegado antes. Así que punto para D'Alembert. Y bueno, eso es todo. ¿Alguna duda? Muy bueno. Todo claro. Pletórico. Ok, genial. Sí, mi sugerencia sería que recuerden esta clase como motivación. O sea, esta materia es muy cuentosa, hay mucha álgebra, así que cuando estén atrapados en el álgebra odiando la vida, recuerden que si lo hicieran con Newton sería peor. Es el menor de los males. El famoso podría ser peor. Claro. De hecho, podría ser peor. Va a haber más álgebra en teórica 1, así que no es la materia más algebraica tampoco. Puede ser peor y va a ser peor. Claro.